Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los episodios más polémicos, más dramáticos de la historia del fútbol moderno, el caso Figo. Y es que, a ver, esta no es la historia de una simple transacción, de un negocio cualquiera, no. Esta es la historia de cómo un traspaso se convirtió en una herida abierta, un símbolo de lealtad rota que, la verdad, redefinió para siempre una de las rivalidades más grandes del deporte. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que pasa algo así? Para entenderlo, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, a un momento en que este jugador era, sin exagerar, el ídolo de toda una ciudad. Bueno, vamos a entrarle al tema. Antes de todo el escándalo, Luis Figo no era un jugador más para el Barcelona. Para nada. Era, literal, el corazón y el alma de ese equipo. Pensemos un momento en el contexto. Figo no solo era el capitán, el que llevaba el gafete, era la cara del club, el favorito de la gente. Incluso hay imágenes de él en celebraciones, cantando contra el Real Madrid. O sea, para los aficionados culés, Figo era uno de los suyos, un símbolo total. Y es justo aquí, en la cima de su popularidad, donde la trama se empieza a complicar. Y todo arranca no en una cancha, sino en medio de una campaña electoral por la presidencia del Real Madrid. Imagínense nada más la audacia. Un candidato prometiendo que le va a robar al archirrival no a cualquier jugador, sino a su capitán y a su máximo símbolo. En ese momento, claro, sonaba puro cuento de campaña, algo totalmente imposible. Pero Pérez tenía un as bajo la manga. Y aquí está el punto clave, la jugada maestra que se hizo por debajo del agua, a espaldas de todo el mundo. El agente de Figo firmó un acuerdo que decía que si Florentino ganaba las elecciones y Figo se echaba para atrás, se activaría una penalización económica brutal. La trampa, pues, estaba puesta. 35 millones de euros. Esa era la cantidad. Y no era una multa para el club, no. Era dinero que el propio Figo tendría que pagar de su bolsillo si no cumplía el pacto. De repente, la promesa de Pérez ya no era una promesa. Era un contrato blindado que ponía a Figo entre la espada y la pared. Ahora, agárrense, porque la historia da un giro de 180 grados en cuestión de horas. Lo que parecía imposible, de repente, se vuelve una realidad. Todo fue una locura de 24 horas que sacudió al mundo del fútbol. Primero, contra todo pronóstico, ¡pum! Florentino Pérez gana en Madrid. Casi al mismo tiempo, en Barcelona, Joan Gaspar asume la presidencia diciendo segurísimo que su estrella no se iba a ningún lado. Pero ya era tarde. El mecanismo del precontrato ya estaba activado. Para el día 24 ya no había vuelta atrás. El Real Madrid pagó la cláusula de rescisión completa, 60 millones de euros. Una cifra que en ese entonces pulverizó el récord mundial de fichajes. O sea, no solo fue una traición deportiva, fue la operación más cara de la historia. El fichaje ya estaba cerrado, pero la historia apenas empezaba. Ahora venían las consecuencias, y el primer capítulo se iba a escribir en el regreso de Figo al Camp Nou, su antigua casa. Esas fueron las palabras que lo recibieron. El ambiente era ensordecedor, de verdad, lleno de odio. Cada vez que Figo tocaba la pelota, una ola de abucheos y silbidos inundaba el estadio. La afición ya no lo veía como un exjugador, sino como un traidor, en el sentido más puro de la palabra. Pero si alguien piensa que la cosa paró ahí, está muy equivocado. El verdadero clímax de este odio llegaría 2 años después, en un partido que se quedaría grabado para siempre en la memoria del fútbol. Y esto, bueno, esto ya es el retrato de la locura. Mientras Figo se preparaba para cobrar un tiro de esquina, le empezó a llover de todo. Botellas, monedas, pelotas de golf y sí, lo que todos recuerdan, una cabeza de cochinillo. Esa imagen, la del clásico del cochinillo, se convirtió en el símbolo eterno y un poco bizarro de esta saga. Entonces, después de todo este caos, ¿qué quedó? ¿Cuál fue el impacto a largo plazo? Porque el caso Figo no fue solo un momento escandaloso, fue un verdadero punto de inflexión. Para el Madrid, este fue el banderazo de salida de la era de los galácticos. Figo fue la primera pieza de un equipo de ensueño que acabaría dominando Europa. Para el Barcelona, en cambio, fue el inicio de años muy difíciles, de crisis deportiva e institucional, a pesar de todo el dinero que recibieron. Los caminos de los dos clubes se separaron drásticamente. El clásico cambió para siempre. Dejó de ser solo una rivalidad deportiva para convertirse en algo mucho más personal, mucho más amargo. Y para el Barcelona, Figo fue básicamente borrado de su historia. Su nombre se convirtió en un tabú, un recordatorio constante de la traición. Y al final, la pregunta sigue en el aire. ¿Fue una jugada maestra de un presidente que entendió el negocio del fútbol antes que nadie? ¿O fue el acto de traición de un jugador que quizá quedó atrapado en un pacto del que ya no podía salir?
Lo cierto es que este caso marcó un antes y un después en la relación entre el dinero, la lealtad y el poder en el fútbol, y nos dejó una de las historias más increíbles que este deporte nos ha podido contar.